ay no, chico dame quita, chica dame quita, dámelo. Ay chica, dime chico, dime chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo. Ay no, dímelo, ay que dame quita. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del oro ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo, aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura, y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Marcos Ana, este amigo que está hoy con nosotros, este camarada, este compañero, que te dejo la palabra. Siempre que participo en un acto público, que me siento un poco incómodo cuando se me quiere presentar como un ser extraordinario o como algo diferente a los miles de hombres y mujeres que en este país han luchado y han sufrido cautividad y algunos la muerte por defender los ideales de la libertad, que soy uno más. Y si tuviéramos que hacer alguna distinción es que yo he sido un privilegiado, porque yo que he estado en la cárcel con tantos compañeros que fueron condenados a muchas penas, a muchos años de prisión, pues yo sé que cuando ellos salieron en libertad, cuando recobraron la libertad, tuvieron que enfrentarse con muchísimos problemas. La vida para ellos era un desierto inhóspito, a veces no encontraban trabajo, no podían sacar adelante a sus familias, y sin embargo yo digo que soy un privilegiado, porque yo cuando salí en libertad ya me estaba esperando el aparato clandestino de Francia para sacarme del país. Asenté mis bases allí en París, en Francia, y desde entonces me dediqué a recorrer el mundo para llevar el mensaje de mis hermanos, porque yo no podía sentirme libre mientras quedase un hermano mío prisionero. Y en esa gira por el mundo, pues como es natural, he gozado de los aplausos y del cariño de la gente. Por eso cuando yo pienso en los compañeros que salieron en libertad, que para ellos era una aventura difícil. Yo recordaré siempre a un compañero que comía conmigo, que yo le veía un poco así, mohino y tal, y le preguntaba, ¿pero qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y dice, es que dentro de un mes voy a salir en libertad. Y esto parece una contradicción, pero es que aquel hombre que llevaba ya muchísimos años en prisión, sin embargo, el problema para él era salir a la vida. Una vida desconocida, enfermo como estaba, sin familia, y por eso digo que yo he sido un privilegiado, porque desde que salí en libertad no he tenido ningún problema y he vivido entre los aplausos y el cariño de mis compañeros y de las gentes en general. Y por eso yo pienso sobre todo en los héroes oscuros, en esa gente que no tienen nombre, que no son conocidos nada más que por su entorno familiar o por los vecinos de su barrio. Y yo, sin embargo, vivo de una manera especial, es decir, como un privilegiado, aunque esté cumpliendo con mi deber, porque no paseo para hacer turismo, sino para llamar a las puertas del mundo y despertar a los que dormitan, ajenos a los problemas que tenemos en nuestro país y que tiene este mundo, que no es justo y que tenemos que enderezar. El libro, como sabéis, se titula Decidme cómo es un árbol. Y claro, quien no sabe cuál es el contenido, pues puede pensar que esto es un tratado de botánica o algo por el estilo, ¿no? Pero tiene el título de un poema que yo amé mucho, porque lo escribí cuando llevaba cuando llevaba ya 22 años de cárcel, y ya me daba cuenta de que me costaba trabajo reconstruir la vida. Es decir, que hasta las cosas más elementales de la vida, pues me costaba trabajo recordarlas, ¿no? Yo he escrito este libro, que no era más que un resumen de lo que fue mi vida, no solo en la cárcel, sino cuando salí en libertad, donde, como os digo antes, recorría el mundo, porque yo cuando salí en libertad no me tomé ni un solo día de descanso. Es decir, no dije voy a estar con mi familia, voy a recuperar la vida, voy a sentarme. No, yo salí en libertad y lo primero que hice fue organizarme una gira por toda Europa. Recorrí toda Europa menos Albania y toda América Latina, llamando a las puertas del mundo para despertarles y hablarles del problema particular, del drama particular que teníamos en España y del drama general que tiene el mundo, ¿no?
Y es un libro que lo escribí sobre todo con mucha sencillez, porque yo escribí no para llegar a las alturas de los privilegiados, porque eso a mí no me llama la atención, sino escribí este libro para que leyera la gente y lo pudiera leer con facilidad. Y yo recuerdo que algunos amigos y escritores me cuentan que ellos cuando escriben pues tienen a su lado un libro de sinónimos y cuando les sale una palabra, un adjetivo que es demasiado conocida para la gente, pues van al diccionario a encontrar uno que sea más inédito para enriquecer así lo que se llama la literatura, ¿no? Sin embargo, yo he escrito esto haciendo todo lo contrario. Cuando me salía una palabra, un adjetivo, que para mí tenía un sentido, pero que no lo tenía para los demás, no estaba a la altura de nuestro pueblo, pues yo iba a buscar inmediatamente el adjetivo, la palabra más sencilla, para que fuera comprendida, porque yo escribía no para, repito, pertenecer al mundo de los elegidos como literato, sino para que fuera un mensajero de mis compañeros, sobre todo de prisión, que quedaban en la cárcel cuando salí en libertad, y de los grandes ideales por los que nosotros seguimos luchando, unos ideales de paz, de igualdad y de justicia social. El libro, tengo que reconocer que ha tenido un gran éxito editorial. Ya se llevan vendidos más de 80.000 ejemplares, que se dice bien eso, más de 80.000 ejemplares, y que sobre todo no es porque se haya hecho una propaganda especial. La editorial del libro no ha hecho nada así especial. Ha sido el boca a boca el que ha producido esa cantidad de lectores. Es decir, porque es un libro que tiene tanta sencillez y tanto humanismo que es muy difícil que alguien que lo haya leído no tenga un vecino, un hijo, un amigo a quien aconsejarle que lea ese libro, que merece la pena, ¿no? Y ese boca a boca ha sido la razón de que el libro a estas alturas se esté leyendo mucho más que antes. El semestre del año pasado fue el año que más se vendió, a los 3 años de haber salido el libro. Y por eso digo que esto es el boca a boca, como va transmitiéndose de boca a boca el mensaje, y esa es la razón del éxito editorial que el libro tiene. Yo escribí el libro no solo por hablar de mi vida y de las situaciones difíciles, adversas que tuve que cruzar, porque estuve 2 veces condenado a muerte, porque fui torturado bárbaramente, sino sobre todo para que fuera un mensaje, para que se conociera esta España que habíamos vivido, porque ahora hay mucho la tentación de decir hay que arrancar esa página de la historia. Y eso es un error, eso es un error. O dice la gente que ya está bien de pasado y tal y cual. Y nosotros decimos que precisamente el mejor legado que podemos dejar a la juventud es lo que ha ocurrido en España. Que lo sepan, que muchos no lo conocen, para que no pueda repetirse. No por un sentimiento de venganza, porque nosotros no creemos en la venganza. La venganza no es un ideal político ni es un fin revolucionario, sino para que comprendan lo que hemos vivido en este país y para que hagamos todo lo posible para que eso no se repita nunca más ni para nadie. Y por eso mucha gente se extraña y lo dicen y lo escriben, que lo que más les emociona del libro es que no hay un atisbo de rencor en un libro escrito por un hombre que sufrió todas las sevicias del régimen y que estuvo 23 años consecutivos encarcelado. Y es que nosotros no luchamos por vengarnos de nadie, nosotros no vemos la venganza como un fin para nosotros. Es más, si alguna venganza sintiéramos nosotros, sería una venganza muy grande. Es la de ver un día triunfante los ideales por los que hemos luchado y por los que tantos hombres y mujeres en este país y en otras partes del mundo perdieron su vida o su libertad. Y escribí este libro también pensando en la juventud, porque yo creo que si queremos descifrar los signos del futuro, hay que comenzar comprendiendo a la juventud, sabiendo lo que la juventud quiere, ¿no? Y esto que parece una cosa sin importancia, sin embargo, tiene para mí un gran interés, porque sobre todo los veteranos todavía seguimos con la idea de que hay que enseñar a los jóvenes, que hay que dirigirles como si fueran chicos, ¿no? Y los jóvenes lo que necesitan es que les comprendamos y que aprendamos nosotros de ellos, si no, ahí tenemos la experiencia del mundo de hoy, este despertar de la juventud, esta juventud de mayo aquí y en cualquier parte del mundo, cómo se está moviendo la juventud, cómo han despertado y cómo son conscientes de que su futuro está en peligro y que hay que preservar ese futuro para todos, ¿no? Y por eso me interesaba mucho que en este libro la juventud se viera un poco reflejada, para decir lo que ha vivido este hombre no queremos vivirlo nosotros y tenemos que evitarlo luchando con toda nuestra fuerza, con todo
nuestro poder. En realidad el libro lo iba yo explicando página a página, porque cuando yo escribí el libro, que fue hace 3 años, en el 2007, pues yo había recorrido ya todo el mundo. ¿Y qué era lo que hablaba yo con la gente, en los mítines, en los actos? Pues hablaba de lo que había sido mi vida, de lo que escribo en este libro, ¿no? Entonces aquí no he hecho nada más que resumir un poco lo que son mis ideales, lo que fue mi vida, lo que hice por que se conociera nuestra lucha. En fin, es lo que había hecho yo desde que salí en libertad. Y hoy sigue siendo interesante, porque yo creo que es un aliciente más para la juventud, para esta juventud que ha despertado y que está dándonos un ejemplo de cómo se lucha por defender el futuro, su futuro, y por defender lo que les hemos entregado nosotros, los mayores, que hemos sembrado en ellos nuestra historia, y no perder, aunque no sean muchos los que hemos dejado, pero que tienen que partir de sostener esas cosas conseguidas y seguir avanzando para conseguir la emancipación total de nuestros pueblos, ¿no? Digo que no tiene ningún atisbo y lo dice la gente y lo dice la crítica, que no tiene ningún atisbo de rencor este libro, porque la venganza, como decía antes, no es un ideal político, no es un fin revolucionario. Nosotros no hemos luchado para eso. Este libro yo lo he escrito para que la gente emprenda el camino de la lucha. Es, pudiéramos decir, un legado para la juventud comprenda lo que hemos vivido otros jóvenes, sus padres y sus abuelos, y que ellos defiendan lo que nosotros hemos dejado y todas las conquistas que ellos necesitan para un futuro digno y mucho más justo que el que tienen hoy. El libro ha tenido buena acogida con la gente pues, más progresista de nuestro país, pero no han faltado tampoco detractores del libro, escribiendo en La Gaceta, por ejemplo, en ese periódico, que es un periódico de la ultraderecha, diciendo que en los dos campos, lo mismo en el campo llamado republicano que en el campo llamado nacional, que se cometieron barbaridades y tal. Y bueno, es verdad, y por qué no confesarlo, que también en la zona republicana, en los primeros meses, como una explosión de indignación contra los militares que recurrieron a los cuarteles para cerrar a sangre y fuego el proceso democrático abierto por el triunfo del Frente Popular, se cometieron también algunas barbaridades, hay que llamarlas por su nombre. Pero repito, esos fueron los primeros tiempos y no las justificamos. Nos duele que se cometieran, pero que se pueden por lo menos entender en las altas temperaturas de una revolución, en la indignación que produjo la sublevación contra la República y lo que es posible cuando las pasiones están desatadas y hay gente que se toman por su cuenta la revancha y a quien ajustar cuentas de una manera personal. Pero eso eran grupos o personas aisladas, pero no era nunca la política del Frente Popular, la política de la República. La prueba es que si esas cosas se produjeron, algunos desmanes en los primeros meses, a los 3 o 4 meses, cuando la República pudo tomar bien el poder y los aparatos del Estado, aquello se paró por completo. Y por eso los que quieren ahora decir que salomónicamente que eso pasó en un sitio o en otro, pues eso es una barbaridad, una falacia, porque no es verdad. Porque ellos estuvieron matando, no los primeros meses, y estuvieron matando 40 años, todo lo que duró la dictadura. Y no es igual. Como no es igual tampoco defender la libertad que luchar contra ella. Pero de todas maneras, repito que como somos diferentes, nosotros no hemos cometido esos desmanes, o por lo menos no ha sido la política nuestra el hacerlo, ¿no? Si alguien individualmente cometió algún error, pues no estamos de acuerdo con él, pero defendemos la actitud que mantuvo el Gobierno de la República durante todo ese periodo, que no se puede no se puede parangonar con lo que ha sido el régimen de Franco, que repito, fueron 40 años de dictadura, 40 años de opresión. Yo estuve 23 años encarcelado. Yo tuve que despedir durante muchas madrugadas a cientos de compañeros que se iban a enfrentar con la muerte y claro, pretender que esas dos cosas son iguales es absurdo. Es como lo que dicen los falsificadores de la historia, muchos que escriben ahora, que de esta guerra que tuvimos fuimos culpables todos. Y no es verdad. Esa guerra nosotros no la queríamos, esa guerra no la necesitábamos. Nosotros habíamos ganado las elecciones el 16 de febrero de 1936. Y sería absurdo que con el poder en las manos nos lanzáramos a una sublevación como la del 18 de julio.
No fueron ellos los que, por miedo al triunfo del Frente Popular y a sus consecuencias sociales y políticas, recurrieron a los cuarteles para cerrar a sangre y fuego el proceso democrático y social abierto por nuestro país con motivo del triunfo del Frente Popular. Hay muchas cosas todavía que siguen en pie, porque desgraciadamente en España la transición no ha terminado. La transición ha terminado. Como no tenemos una memoria histórica todavía de los vencidos, la memoria histórica que desgraciadamente existe todavía en España, la memoria de los vencedores, la memoria del pasado, que está en los entresijos del Estado, que está en los rincones del aparato, que está hasta en alguna sala del Tribunal Supremo. Es decir, la memoria nuestra, esa no es la que está construida todavía, está sostenida la memoria del pasado, pero el pasado de los vencedores. Y luchar por una memoria histórica es imprescindible por si queremos que sobre todo las nuevas generaciones conozcan de verdad lo que ha pasado en España. Y el mejor legado que podemos dar a nuestros hijos es ese, que sepan lo que ocurrió en este país, para que sepan defender lo que hoy tenemos, que no es todavía mucho, pero que desde aquí se puede profundizar en libertad para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Una de las cosas que más me ha preocupado cuando... Dame un poco de agua así porque estoy agotado. Descansa si quieres. A chorros en el vaso. Nunca tuve yo la intención de escribir estas memorias, porque yo, como repito antes, las pronunciaba diariamente, ¿no?, en multitud de actos, porque yo recorrí prácticamente todo el mundo y toda América Latina, como os dije, pero sin embargo yo recuerdo que un día, hablando con Neruda, en Chile, en Isla Negra, él me dijo, estuvimos hablando hasta las altas horas de la madrugada, yo le contaba las historias más tristes y más hermosas, y ya él compungido me dice, Marcos, tienes que escribir esto, tienes que escribirlo. Y yo dije, pero Pablo, si yo no puedo detenerme, es una historia y va conmigo, ya lo haré alguna vez, pero yo tengo que recorrer el mundo, mis compañeros siguen en las cárceles, yo no puedo detenerme, tengo que llamar a las puertas de la tierra, despertarlos. Y entonces yo me acuerdo que Pablo me decía, sí, yo estoy seguro que tú lo escribirás alguna vez, pero lo que yo te puedo asegurar es que lo que tú digas y lo que tú escribas no tendrá nunca la pasión y el temblor que han tenido estas noches tus palabras. Y esto hasta cierto punto era verdad, porque hasta las cosas más humanas terminan mecanizándose. Y yo recuerdo que en los primeros tiempos no hubiera sido capaz de sostener una reunión como esta sin llorar. Yo en los primeros años, cuando estaba todo para mí en carne viva, yo que conocía el rostro de mis compañeros, porque para los presos en general, pues los presos eran un grupo de personas que estaban cautivas, sin nombre, sin rostro para ellos, pero yo conocía el rostro de mis compañeros, conocía el drama de sus mujeres, de sus hijos, y era muy difícil para mí en los primeros tiempos que yo pudiera hablar ante la gente sin romper a llorar en un momento de mi intervención, porque todo estaba muy fresco para mí, y repito, porque es un drama que la había... Y sobre todo el drama de nuestras mujeres, porque el drama realmente, el talón de Aquiles de los presos políticos eran las mujeres, eran la familia. Y yo recuerdo que cuando en la cárcel veíamos a un compañero que estaba con los manos atrás, paseando, cabizbajo y tal, no se nos ocurría pensar que era un hombre vencido. No, estamos seguros que el problema de ese hombre es que habría que comunicado ese día con su familia y le habrían hablado de un hijo que tenían enfermo o de los problemas que tenían para llegar a firmar, es decir, los problemas de la familia, que era el verdadero drama que tenían los presos en la cárcel. Porque nosotros, en fin de cuentas, teníamos un ideal y sabíamos que habíamos vivido una vida, la vida que habíamos querido vivir, una vida dura pero noble de un revolucionario. Pero las mujeres no siempre tenían esos ideales tan marcados como nosotros, y nosotros sufríamos por ellas sobre todo, porque a pesar de no tener quizá muchos nuestros ideales o no conocer lo que pasaba en este mundo, sin embargo se pasaron años y años como enredaderas pegadas a los muros de nuestras prisiones, bajo el agua, bajo la lluvia, bajo la nieve, como pasaba en Burgos, etcétera, ¿no? Y por eso digo que el drama nuestro era el drama de nuestras familias, que sufrían más que nosotros, de verdad, porque en la cárcel, aunque fuera un plato de rancho, lo teníamos, nuestras familias muchas veces se quitaban el pan de la boca para... Yo recuerdo ahora una cosa que es un poco personal, ¿no? Yo recuerdo que mi familia pasaba muchas dificultades
y mi madre estaba muy enferma. Y ella era la única que tenía un poco más de atención allí con la comida y con todo, ¿no? Y yo recibía paquetes una vez a la semana, cuando fuera, y me chocaba que venían, a lo mejor venía un trozo de una tortilla a la francesa, o un trozo de carne que se veía que estaba cortado con los dientes, algo, yo no sabía lo que... Y ya un día se lo dije a mi hermana, Margarita, que era mi hermana mayor, que ya ha muerto, y me decía, no, eso ya sabemos que eso es madre, que cuando vamos a comer, ella tiene una comida un poco especial porque está enferma, y ella, pues, sin que nos diéramos cuenta, lo cogía, lo rompió y se lo metía en la fartriquera, ¿no? Para luego después en el paquete metérmelo y envolverlo. Es decir, el drama de nuestras mujeres fue tremendo y sobre todo el de nuestras madres, ¿no? Y yo a Neruda le decía eso porque Neruda me decía eso que antes os... Y es verdad porque, como os decía antes, yo lloraba, yo era incapaz de hablar como hoy estoy hablando con vosotros. Era imposible, siempre terminaban sollozos porque me era muy duro recordar la situación que vivíamos y la situación sobre todo que habían vivido nuestras familias, ¿no? Y hoy por eso nosotros quisiéramos que la memoria histórica pues se reconstruyera, que no la estamos luchando por ella, pero no conseguimos establecer la memoria de los... ¿Por qué? Porque en España no ha habido una transición correcta. En España la transición no se movió en un papel y las cosas se dejaron como estaban, no se limpió la casa. Y cuando limpiar la casa no me refiero a cosas de mayor volumen, de venganza o cosas por el... No, siguieron las mismas leyes, siguieron los mismos jueces, siguieron los mismos estamentos del Estado, es decir, no se movió nada. Y claro, de esa manera es muy difícil que establezca nuestra memoria, porque sigue en pie todavía la memoria de los vencedores. Y muchos ya son viejos y no viven, pero los hijos de los vencedores pues son los que están todavía en los puestos del Estado, los entresijos del aparato del aparato jurídico, etcétera, ¿no? Y por eso hay que conseguir, sobre todo para nuestros hijos, y por eso yo también he escrito ese libro para eso, que se conozca bien lo que ha sido España durante 40 años y el trabajo y el sufrimiento y los miles de mujeres y hombres que han tenido que sufrir muchos años de prisión y algunos la muerte para conseguir tener esta libertad que disfrutamos hoy, esta democracia que disfrutamos hoy, que todavía no tendrá, si queréis, el contenido suficiente, la hondura necesaria, pero que sin embargo nos permite hacer esta reunión y que venga la Guardia. Con el final del libro. El final del libro dice así: reflexiones finales. Mi vida se ha formado en el sacrificio de la lucha, en una entrega total, sin recursos ni sin reservas ni cálculos personales. No tuve juventud, me la robaron. Hoy, cargado de años y de heridas, unas tristes y otras luminosas, con mi espalda reclinada en el atardecer del otoño, podría decir, frente a las obligaciones que aún siguen exigiéndome: dejadme ahora el resto que me queda, para vivir o desvivirme, solo conmigo mismo, dueño de mi tiempo, egoísta por primera vez, encerrado en mi pellejo sin la más leve porosidad. Dejadme andar por dentro de mí mismo, pasear meditabundo entre los escombros humeantes de mi lucha, recuperar los paisajes perdidos o los sueños que nunca se hicieron realidad. Entregué el azul más azul de la primavera, la roja pasión del estío, la dorada madurez del otoño. Dejadme ahora, solo y libre, adentrarme en el invierno final, junto al rescoldo de lo que fue o pudo ser mi vida. Pero no tengo derecho ni a pensarlo. Solamente el que se excluye se siente verdaderamente solo. He vivido la vida que he preferido vivir, la vida dura pero noble de un revolucionario. Replegarme ahora sobre mí mismo sería encerrarme en la soledad más temible, la de sentirme solo en medio de los otros. El bosque de mi generación se va despoblando poco a poco y yo sigo en pie como un árbol milagroso, quizá porque no he perdido la apasionante costumbre de vivir y de luchar por algo que vaya más allá de mí mismo. Sigo y seguiré en el camino, luchando, amando, repartiendo las rosas tardías de mi corazón aparcado tanto tiempo. Estoy orgulloso de mi vida, de los camaradas que me acompañaron en la lucha, de las ideas que dieron sentido a mi existencia, y sigo pensando que vivir para los demás es la manera mejor de vivir para uno mismo. Como cantó otro célebre prisionero, Nafiz Hikmet, que conoció las cárceles turcas, has de saber morir por los hombres, y además por hombres y mujeres que quizá nunca vistes, y además sin que nadie te obligue a hacerlo, y además sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Muchas gracias.
vamos a abrir un pequeño turno de palabras, de preguntas, a los que hayáis leído el libro, si queréis interesaros por algún aspecto del mismo. Fue el 17 de noviembre de 1961. No recuerdo la sensación de calor o frío, de oscuridad o luz que tuve al salir de la prisión. Iba en una nube, inadaptado y feliz. Franco había dado un decretazo que fue más bien un brindis al sol. Anunció la libertad, es que no leo ellos esto, la libertad automática para todos los presos políticos que llevaran más de 20 años encarcelados de manera ininterrumpida. En ese momento, de los 465 presos que habían en la prisión del penal de Burgos, yo era el único que cumplía ese requisito. ¿Esto querías o quieres más? Bueno, porque el 17 de noviembre de 2011, que a la vuelta de la esquina, han pasado 50 años en los cuales, sí, de tu segundo nacimiento. Sí, en noviembre del 61 cumplo 50 años de libertad. Que eso demuestra que es un despertar de la juventud, que no solo es en España, que como veis hasta en los Estados Unidos han aparecido movimientos y grupos de indignados ya, y yo creo que es una esperanza para todos nosotros. Yo creo que hay que apoyar ese movimiento. Yo estoy orgulloso de tener una juventud como la que contemporáneamente tenemos, y estoy seguro de que por ese camino pues va a ser un despertar también colectivo para toda la juventud. Yo creo que lo importante es que el único problema que yo veo ahí, que no es, sé que el movimiento va a continuar, que eso va, pero yo me acuerdo que discutía con un chico de estos indignados una tarde y le decías, mira, lo vuestro es maravilloso, es un despertar de la juventud, es una ofensiva por la libertad y por los derechos, pero no penséis que esto ha comenzado con vosotros, porque lo contestaba un chico que me lo decía de tal forma que parecía que eso había nacido con ellos, ¿no? Y yo le dije, esto es maravilloso lo que estáis haciendo y yo estoy orgulloso también de vuestra lucha, pero no penséis que esto ha comenzado con vosotros, que esto es la consecuencia de muchos años, cientos de años de lucha y de sacrificio de unas y otras generaciones. Y porque hemos ido sembrando nuestra historia en vosotros, en los surcos de vuestra vida, hemos ido sembrando nuestra historia. Y eso porque mismos jóvenes, no todos, porque hay mucha conciencia en ellos, pueden pensar que esto es un movimiento espontáneo, que no obedece a nada, y no. Nosotros hemos sembrado en los surcos de la juventud nuestra historia, nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos a lo largo de muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que la situación va madurando, cada vez hay más conciencia social y política en la gente y se producen convulsiones como la aparición de esta juventud que sabe lo que quiere, que es consciente de lo que necesita y que además ha encontrado las formas para que sea una lucha muy general, sin problemas y muy unida, que es lo más importante. Mientras la izquierda la vemos fragmentada casi siempre en muchos lugares, ¿no? Pues sin embargo, esta juventud que no piensa en un partido, un ideal concreto, sino en el ideal general de la libertad y de cambiar la sociedad que tenemos, pues yo creo que es para nosotros admirable, ¿no? Y confío en ella, claro, confío. Bueno, yo te puedes imaginar que en 23 años he conocido todo un poco, ¿no? Porque he estado en campos de concentración, a mí me detienen en Alicante porque al terminar la guerra se corrió la voz de que los que tuviéramos responsabilidades políticas, comisarios o jefes militares, etcétera, ¿no? Pues se concentraron en el puerto de Alicante porque iban a venir barcos franceses e ingleses a rescatarnos. Y allí nos concentramos unos 20.000 personas y nos pasábamos el día y la noche avizorando el horizonte, esperando que llegasen los barcos prometidos, pero un día vimos aparecer 2 barcos, enseguida empezamos a disparar tiros al aire, porque allí todos teníamos pistolas, ¿no?, de la guerra, ¿no? Y cuando se acercaron los barcos nos dimos cuenta que eran los barcos de la escuadra franquista. Y entonces me detuvieron a mí allí con cerca de 20.000 personas que nos llevaron al campo de concentración de Albatera, que fue un caso hablando de la gente, se moría de hambre prácticamente. Se llevaban todos los días, se los llevaban allí en Parihuela la gente que se había muerto esa noche de inanición. Y yo recuerdo que hasta para beber, que es más, se puede resistir más sin comer que sin beber, ¿no? Y recuerdo que llegaba una cisterna todos los días para cerca de 20.000 presos que hay allí, y por las noches dormía la gente en fila, miles de gente en fila para poder coger el vaso de agua que te daban. Y a veces en
en la impaciencia de la sed, pues muchas veces hasta el agua que todavía no se vertía, se caía y tal. En fin, yo, en un campo de concentración como el de Albatera, yo leo muchos campos de concentración. Claro, no son los campos nazis, por supuesto, aquellos campos donde la gente moría bajo la cal del espanto, ¿no? Y hay fotografías que te dan miedo verlas, ¿no? Cuando ves el esqueleto prácticamente pero aquí hubo campos de concentración que fueron tremendos, ¿no? Y sobre todo ese que os digo de Albatera. Y luego la misma cárcel, yo conocí en la cárcel pues crímenes tremendos. Había con nosotros un tratamiento terrible, no respetaban nada. Había un guardián, recuerdo, que le llamábamos el Zapatón, por andar siempre con unos pasos, que ese era insádico, porque cuando iba con la lista para leer en la galería de condenados a muerte, para leer los que iban a fusilar esa noche, para que salieran, pues hacía lo siguiente, iba con un puro siempre, y daba una chupada al puro y luego, de una manera muy espaciosa, cogía la lista y decía Fernando Sánchez de la Hoz, y luego se paraba y hacía otra vez. Y luego decía Ernesto, y paraba un poco, y si había 3 Ernestos allí, los estaban temblando. Así se tarda casi una hora para una lista de 30 condenados que iban a morir esa madrugada, ¿no? Es decir, yo he conocido las mayores sevicias, porque había un verdadero odio, un verdadero odio. Luego, en los últimos años, ya las cosas cambiaron un poco en las cárceles, porque el punto, yo creo que de inflexión del tratamiento a los presos políticos fue la batalla de Stalingrado, de verdad. Cuando se produjo la batalla de Stalingrado y cuando el ejército soviético rompió el espinazo del ejército alemán, nos dimos cuenta que todo había cambiado para nosotros. Ya venían los guardianes, incluso los peores, a contarnos que ellos cumplían con su deber, que ellos pensaban que aquello iba a tener como consecuencia al fin también del franquismo, como lo pensamos nosotros mismos, que la victoria aliada acabaría con el régimen de Franco. Pues ya hasta los peores guardianes se acercaban a nosotros a decir, mira, es que nosotros tenemos que cumplir una disciplina y a veces tal y cual, incluso delataban a otros oficiales, decían, porque además mirar el jefe de servicio, ese fulano y tal, pues ese nos obliga y nos castiga, nos quita tal. Yo creo que el punto de inflexión del cambio fue ese, porque ellos pensaban que de verdad la batalla que libraban los aliados contra el nazismo, la victoria iba a acabar también con el régimen franquista, pero no fue así, porque terminó la guerra y todos esperábamos de verdad que los cerrojos en nuestras cárceles también se descorrieran, pero entonces apareció el discurso de Fulton, de Churchill, que fue prácticamente el comienzo de la Guerra Fría. Y a ellos les interesa más que en España hubiera un régimen problemático, porque claro, España no era cualquier cosa, era un país que había tenido una guerra, que esa guerra de 3 años, que había miles y miles de hombres que habían combatido en esa guerra, en que estaban avezados, y ellos tenían mucho miedo a que la liberación de España del franquismo supusiera un cambio que a ellos no les interesaba. Y prefirieron que España, como decía Churchill, fuera una especie de centinela de Occidente. Y bueno, han sido situaciones tremendas las que se han vivido en esa época. Y repito que a partir de eso, de la batalla de Stalingrado, todo cambió un poco por esa razón, porque ellos pensaban que la guerra se iba a perder. Pero luego después, como no ocurrió nada, pues otra vez volvieron a recuperar el terreno perdido. Pero lo que ocurría aquella entonces, nosotros teníamos más experiencia, teníamos muchas posiciones tomadas, conocíamos también la historia de muchos guardianes que nos lo habían contado ellos mismos, y en fin, ya éramos como un estado dentro de otro estado. Teníamos en la cárcel, éramos un universo organizado de arriba abajo. No solo teníamos nuestras clases culturales, clandestinamente, sino nuestros cursos políticos. Teníamos hasta un curso que se llama curso de libertos. El curso de libertos consistía en que cuando a un preso le faltaban 2 o 3 meses para salir en libertad, se le pasaba un curso de libertos donde compañeros que estaban avezados en el trabajo clandestino, que habían caído por el trabajo clandestino, les daban clases y les adiestraban a cómo tenían que comportarse en la lucha clandestina, cómo había que comportarse ante a la policía si caían, etcétera, ¿no? O sea que nosotros de la cárcel hicimos no solo una universidad en el terreno cultural, sino también una escuela de revolucionarios, ¿no? Preparados para... Y no teníamos ni tiempo libre. O sea que una de las cosas que nos libraba era que nuestra cabeza no podían entrar muchas desdichas, porque teníamos el día lleno, ¿no? El único problema era que cuando llegaba la noche y nos tapábamos bajo la manta, era debajo de esa manta cuando llegaba nuestra familia, los problemas en nuestra casa, cuando llegaban nuestras desdichas como cautivos y como hombres que habían perdido su libertad. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Buenas. Bueno, pues yo quiero despedirme con un pequeño poema, que es como para deciros que mi casa y mi corazón está abierta siempre para todos vosotros, que vivo en Madrid, en una calle que se llama la calle Narváez, y que, como digo en un poema, mi casa no tendrá llaves y no las tiene, así que podéis ir a visitarme cuando vayáis a Madrid y os recibiré con mucho gusto. Lo digo en un poema que se titula Sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Tenemos una hora, ¿no? Está mal, ¿no? Quita, me quita, toma chico, ay, quita, dame, me quita, toma chico, ay no, que me quita, me quita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí en el Ateneo Republicano de Vallecas en una noche muy especial. Estamos haciendo la presentación de la exposición de Dial 0516, un colectivo que tendrá un año de antigüedad, muy jovencito. Y bueno, yo soy Alicia, una de las integrantes, y hago una presentación de 5 obras que, bueno, son una serie en parte no.
Ellas quieren decir algún tipo de mensaje a la sociedad. Queremos presentarnos como un grupo de arte urbano que quiere decir lo que cree y lo que piensa y, bueno, intenta ser entendidos. Y, bueno, mis obras en general, la técnica es muy moderna, son acrílicos, muy sencilla, muy de la calle y, bueno, intento llevar un poco lo que es la pintura mural, lo que se puede encontrar por la calle, a una exposición. Y consta de un retrato, digamos, de una geisha muy sensual. Intenta demostrar que el sexo débil, entre comillas, no es tan débil. Intenta decir eso y, bueno, creo que cada uno tiene su mensaje. Me gustaría que la gente que venga a verlo descubra también su mensaje interior en ellos. Y muchas gracias. Buenas, me llamo Diego Rosales Delgado, la gente que me quiere me llama Queco y la que no me llama Gato, y no solo por ser de Madrid. Bueno, pertenezco al colectivo Dial 0516, es un colectivo artístico plástico donde hay diferentes, bueno, alternativas, también hay algún colaborador escritor, poeta, pero bueno, básicamente nos dedicamos al tema plástico. ¿Qué es esto que hay aquí? Pues en injundia, una reivindicación en contra de un término que nos hemos inventado gracias a Alfredo Landa y su época de cine landista. Pues nosotros hemos aprovechado hemos hecho un guiño a ese personaje, a ese actor, y hemos creado el término lambista, lamb en inglés, borrego, y ismo, pues bueno, ismos, pues todos los ismos pues son como movimientos, ¿no? Movimientos de borreguismo, y va en contra de eso mismo. Intentamos sacudir, muchas veces no es tanto lo que si la técnica es perfecta, el cuadro está aparentemente terminado o no, simplemente es que te golpee, lo que nosotros llamamos shoot art up, o sea, que te haga moverte, que te mueva la tripa, aunque sea para decir que no te gusta. O vaya cagada, o vaya movida, o vaya enjundia que tiene el cuadro este. En especial, yo tengo especial cariño a uno que se llama La tristeza, es la emoción que más colores tiene. ¿Por qué? Porque es negra. Y luego también hago referencia en especial aquí a mi pasado como skater durante 13 años, que hace alegoría desde cuando yo patinaba, por toda, como pone ahí, la sombra es toda la basura que me he metido en el cuerpo, por desgracia, y haciendo apología de que, bueno, de que si puedes ser moderado, lo seas, y si no, que tengas mucho cuidadito, porque en realidad todo esto es un manejo del Estado, vamos. Yo creo que la psicodelia es la tercera mentira mejor contada de toda la historia, y vendida además para manipular a la peña. De hecho, aquel cuadro de allí que preside la exposición está cedido por el CAD de Vallecas, por el CAD 3, y está en terapia ocupacional, donde yo he hecho el tratamiento pues por lo menos 2 veces, y aún y así, pues como muy bien ponen en el nombre, se llama La década prodigiosa. Sueños, lágrimas y juegos de PlayStation. Así que, bueno, a grosso modo halago el trabajo de mi compañera de exposición. Ella es la técnica en estado puro llevado al minimalismo,
y yo soy, pues bueno, ella se diplomó en Bellas Artes en La Plata y yo me diplomé en las calles de Vallecas, nací, crecí, patiné, me rompí, caí en un mundo muy, bueno, en un submundo llamado sustancias, del cual todavía sigo saliendo y de vez en cuando pues tengo algún bajón. Pero vamos, el tema a fin de cuentas yo creo que es una propuesta colorista, de carácter positivo y bueno, que espero que pegue que pegue no, que os dé el calor con el cariño que todo está hecho. Y nada más, buenas. Voy a leer un manifiesto de intenciones y de propuestas, que se titula Magneto by Shades, o sea, magnetismo de sombras. Magnetismo de sombras como terapia magnetopsicodélica física y sinestesia psíquica en contra del lambismo social, haciendo referencia al cine landista, pues con lamb en inglés, cordero, y ismos del latín ismos, pues bueno, pues eso, borreguismo. Que de lo que se trata es de mover o sacudir al espectador a través del llamado, por nuestra parte, arte estúpido, ridículo y cutre, que a ojos de uno realmente no será, y arte de impactar, mover al individuo a través de un color, un trazo, un movimiento, un concepto del artista a través de la obra. Entonces usualmente utilizamos también herramientas y materiales que no están directamente relacionados con el arte más clásico. Algo de reciclaje metemos, aunque sean peluches o lo que sea, y siempre con un sentido artístico y un concepto plástico que intente que desde lo cotidiano se salga de él mismo. Y como he dicho, que te llegue un trazo, un color, una sugestión para que sea el espectador quien termine su propio cuadro. Y bueno, ya para finalizar, desde lo meramente visceral, lo primario, lo natural, la naturaleza, lo animal, eso que nos hace pensantes, que es la capacidad de cuestionar lo que sea, aunque solo sea para estar de acuerdo, que también está bien, de vez en cuando coincidir con alguien. Y siempre pues compartiendo desde lo lúdico y desde lo bonito de las personas, que es buscar lo que nos une más que lo que nos separa. Os animo a pasaros desde el 21 de octubre al 21 de noviembre. No tengo exactamente los horarios de qué día libre el Ateneo, pero bueno, os metéis en la página del Ateneo Republicano de Vallecas.org. Me parece que libra los fines de semana. El horario me parece que es de 7 a 12 aproximadamente. Y bueno, aquí me están soltando, estoy oyendo campanas pero no sé dónde. En fin, día 0516 os anima a venir, a vernos, a disfrutarnos. Y bueno, que gracias al Ateneo por la oportunidad que nos brinda de
poner aquí, que es tan buen sitio como el Chicago Art Museum, con la diferencia que pilla más cerca de casa, las cañas son más baratas y la gente es más agradable, porque los yanquis son yanquis. Muchas gracias. ¡Bravo!